Y uno de los momentos inolvidables aquí en Radar fue el debate sobre la polémica Ley de Salud Sexual y Reproductiva presentada por el diputado PRD Cristiano Adames. Veamos algunos momentos de este programa. Y le tiro esa pregunta, señor diputado. ¿Es necesaria una ley como la que usted está proponiendo? ¿Por qué? Bueno, yo le diría muy distinguidamente al doctor Ritter, quien consideramos un gran respeto, que esta vendría siendo la segunda fase de una polémica y que se presentó esa primera fase a finales de los años 2000, precisamente en el 2008, cuando en ese entonces se presentó ante la Asamblea el proyecto de ley 442 y que versaba prácticamente sobre la misma materia y que produjo un gran escenario nacional y que al final provocó, por razones distintas, el archivo del proyecto. Yo creo que los datos estadísticos son precisos. En ese entonces me entrevistaban los periodistas y me decían: ¿qué sucede, doctor? ¿Qué sigue? Lo que sigue es el incremento de los embarazos precoces, seguirá los abusos infantiles en incremento tal y como lo destacan las estadísticas actuales, seguirá la disfuncionalidad de la familia, seguirán las prevalencias de enfermedades de transmisión sexual en un grupo generacional que representan a las futuras generaciones de nuestro país. Diputado, usted argumenta que los embarazos en adolescentes, por ejemplo, que son 4.425 en este momento, han aumentado por la ausencia de una ley como esta. No solamente por la ausencia de una ley como esta, sino por parámetros ya identificados por organismos nacionales e internacionales que establecen la capacidad de brindar materia educativa en las primeras fases del desarrollo de cualquier ser humano que implica la niñez y la adolescencia. Creo que la otra pregunta obligada, perdón, es ¿qué diferencia ese proyecto del 2008 al que se ha presentado ahora en el 2014? La diferencia es que las estadísticas se han disparado, la diferencia es que tenemos muchísimos más problemas que abordar con algo que debimos puntualmente haber desarrollado como sociedad y como clase política en el 2008. Ahí están los datos de la Contraloría. Pero en el contenido del proyecto, ¿hay alguna diferencia con el del 2008? Sí hay unas diferencias. El del 2008 considero era mucho más profundo, probablemente mucho más integral. Y hemos tratado, en virtud de las situaciones que se presentaron por referencia al archivo, de presentar una situación a la sociedad que creo que todos podemos de manera... Estar de acuerdo. Claro. Aprendieron de la experiencia en el 2008, me está Por diciendo. supuesto. Y Dalia, tú has estudiado el proyecto, representas una institución del Estado y he escuchado que tienes varios puntos en desacuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, me gustaría señalar que la Ley 14 de 2009, que creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la cual soy directora general, establece claramente en su articulado que la institución rectora, la autoridad central encargada de desarrollar, ejecutar, coordinar, articular políticas públicas en materia de niñez y adolescencia es precisamente esta Secretaría. Por eso es necesario que aquí abiertamente se señale a la opinión pública que, por ejemplo, cuando en el título del proyecto se hace mención a por la cual se adoptan políticas públicas en educación integral, comenzando no menciona educación sexual. En educación integral, atención y promoción de la salud. En su contenido no hay ningún artículo que establezca, mencione, enumere, desarrolle, ni haga alusión a un plan académico, a un contenido curricular que venga a responder o a llenar vacíos o a dar respuestas en el tema de educación sexual. Mi primera profesión antes de ser abogada, soy licenciada y profesora de segunda enseñanza en educación para el hogar. Así que propugno por la educación sexual. Lo que no propugno y lo que jamás podré estar de acuerdo
es que se establezca por ley que un menor de edad, que una niña menor de edad, llámese de 0 a 10, antes de cumplir 18 años de edad, tenga relaciones sexuales de manera incontrolable si ella quiere, pueda determinar si quiere procrear o no y pueda determinar si quiere desistir de tener hijos o no. Porque aquí ya estamos entrando en materia bien delicada. Perdón, Idalia, ¿cómo una ley puede establecer eso? Es que precisamente el contenido lo señala. Una ley no lo puede establecer. Si me permites, te voy a comprobar que este proyecto de ley sí lo establece. Okay. Porque es muy lindo quedarnos en el título, pero si no analizamos o por lo menos leemos el contenido, nos quedaremos solo en el supuesto tema de educación sexual. Vamos a entrar poco a poco en el contenido. Bueno, okay. Teresita, Yanis. Sí, yo creo que en lo que tú dices, Idalia, tenemos que distinguir dos cosas. Tú eres la secretaria nacional en ese organismo creado creo que en el pasado gobierno, pero en realidad hay que tener claro que quienes tienen iniciativa legislativa en este país son los diputados de la República, los ministros de Estado, los procuradores y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la potestad que tiene el diputado Adames o cualquier otro diputado o diputada de la República para presentar un proyecto de ley, que no es aprobarla, es presentarla, es abrir el debate sobre temas que son de interés nacional. Así que pasamos primero a distinguir lo que te compete a ti, en tu carácter de funcionaria, a lo que le compete a aquellos que tienen iniciativa legislativa. La patria potestad, si bien es cierto, es un derecho de los padres, también es una obligación. Pero la patria potestad, y lo dice la Constitución Nacional y lo dice el Código de la Familia, establece que el interés del menor está por encima del ejercicio de esa patria potestad. Entonces yo quisiera suplicarles a todos los que están presentando y señalando los inconvenientes de la ley, en vez de ver lo positivo que tiene la ley, que se pongan en el lugar de dónde están viniendo estos embarazos y qué es lo que está sucediendo con estas chicas. Pero me dolió decir que aparentemente lo que más les preocupa es que están gastando una fortuna para llegar a estudiar ese tema que a todos nos preocupa de los adolescentes, las adolescentes embarazadas y los adolescentes que las embarazan, aunque a veces son adultos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en todo este proyecto de ley, y yo creo que si te digo que lo he leído más de 100 veces, es poquito. En todos, y yo te pudiera mencionar ahora, Sabrina, artículo por artículo, lo que pretenden es quitar la patria potestad y se convierta el Estado en un Estado interventor, cuando lo único que puede hacer el Estado en este caso es ser un Estado de tutor, un tutelaje, un sistema en que nos va a ayudar a los padres para educar mejor a nuestros hijos. ¿Quién va a educar en educación sexual, diga lo que diga la patria potestad, a esos 432 niños que tienen una mamá de 14 años? Entonces, al margen de lo que diga el artículo 1, el artículo 4 o el artículo 15, lo que nosotros tenemos es que poner en la mesa estos números, y es más, hay 9 muchachas de 19 años que tienen 9 hijos. 9 hijos a los 19 años. Entonces, el marco de pobreza que estamos generando con esto y con todo ese montón de problemas, lo que ha hecho el doctor Adames, que me parece una excelente iniciativa, es poner este tema en una mesa donde todos nos tenemos que sentar a conversar. Vemos que no hubo consenso y tampoco hubo una ley que el país necesita con urgencia, doctor Ritter. Bueno, esta fue la única vez en Radar en este año en que en algún momento dudé si además del papel de analista iba a tener que cumplir también el de árbitro de boxeo. Fue, digamos, un tema muy difícil, es un tema que despertó muchísimas pasiones, un tema que ahora mismo está en el congelador. De esa entrevista que en algunos momentos
el proponente Adames sostenía que iba a cumplirse en las próximas semanas, el próximo mes. Ahora se anuncia que será dentro de las primeras sesiones o de los primeros meses de las sesiones que se inician la próxima semana en la Asamblea, que este va a ser de los temas, y seguramente será un tema igualmente conflictivo. Es un tema que ha levantado y levanta muchas pasiones, pero es un tema que los panameños no podemos dejar de abordar. Esto es apenas una muestra, y ojalá no sea así, pero creo que va a ser así, una muestra de un anuncio de lo que serán otros radares, otros programas de radar si este tema se vuelve a traer, porque es un tema en el que no hay términos medios, en el que es difícil encontrar consensos, porque hay fanatismo y hay convicciones muy fuertes en uno u otro sentido, pero aquí en Radar tenemos que pensar que el tema tiene que volver este año, especialmente cuando ya la discusión del proyecto tome su curso definitivo en la Asamblea. Y la Asamblea de Diputados debe ser el escenario donde se discuta una ley tan importante para un país que tiene índices muy preocupantes de embarazo adolescente. Uno de los momentos estelares de Radar, pero tenemos muchos más. Usted quédese aquí en el resumen del 2014.